Salida colectiva. El espacio donde confluyen la información gremial de la provincia, el país y el mundo. Hasta las 13 comienza Salida Colectiva, buscando el bien común. Pero muy buenos días, bienvenidos. Esto es Salida Colectiva. Vamos a estar hasta las 13 haciéndole compañía con la vida, la actividad de las organizaciones sindicales aquí por AM 1400, también a través de la señal de frecuencia modulada FM, esto es de Radio Cumbre 98.3. Horacio Russo está en la producción como lo hace habitualmente, Pablo Gutiérrez en los controles técnicos, usted es Gustavo Rodríguez. Usted, Hernán Astudillo, muy buenos días, tenga toda la audiencia y sí, hasta las 13 horas hablando de la vida de las organizaciones sindicales, hablando también de política y mucho por lo que atravesar en estos días. Obviamente hay temas que van quedando afuera, ¿no? Con protagonismo de las organizaciones sindicales, de sus líderes, ¿no? A propósito, ayer se leía en un trasfondo de lo que fue el acto que realizó la UON, la Unión Obrera Metalúrgica a nivel nacional, ¿no? Con su secretario general, que Abel Furlan, que recibieron a la actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Donde habló después del atentado. La primera aparición después del atentado. Sí. Aparición pública. Exacto, la primera había sido en el despacho del Senado de la Nación, ¿no? Junto a curas villeros y organizaciones que tenían que ver, ¿no? con todo ese espacio, y después esta, ¿no? Con gente, bueno, estadio colmado y demás, ¿no? Y esta idea, ¿no? De lo sindical y lo político. Siempre atravesado, bueno, incluso el eslogan que estaba detrás, ¿no? No eslogan, la frase que estaba detrás, ¿no? Que incluso sirve para entender, y me parece que ese fue el momento, el lapso en el que la vicepresidenta frenó la pelota y dijo: hay que entender los momentos políticos y sindicales en el mismo momento en los que se está atravesando y leerlos en función de lo que fue la construcción de la Alianza del Frente de Todos para ganar las elecciones en el año 2019, con un contexto internacional y nacional totalmente adverso para cualquier movimiento que tuviera algo de nacional y popular, para cualquier momento, ¿no? A nivel internacional, sí. Lo que era la situación de todos los países de la periferia de América Latina y el Caribe, ni hablar de Estados Unidos de Norteamérica con Donald Trump gobernando ese país, los 45.000 millones de dólares que a través del Fondo Monetario Internacional se le dieron al gobierno de Mauricio Macri para que sea reelecto, y esto dicho por Mauricio Clever Carón, justamente quien fue el articulador de esa mesa de negociación para que llegaran esos 45.000 millones de dólares que hoy estás pagando vos, está pagando ella, están pagando todos, todas y todes. Esos 45.000 millones de dólares llegaron y finalmente no surtieron el efecto que tenían que surtir, justamente que era que Mauricio Macri pueda ser reelecto al frente de los destinos del país. Después fue cambiando todo, se construyó una alianza, se ganó la situación que sucedió en Bolivia, lo que sucedió, bueno, ahora en Brasil, lo que sucedió en Colombia, etcétera, en Chile, ¿no? Hoy, ¿no? Con el diario del lunes se lee todo distinto. Uh-huh. Incluso también en lo que atraviesa lo que es la situación sindical, ¿no? Hoy muchos referentes y referentas sindicales que durante el macrismo metieron la cabeza abajo de la tierra, que no se los vio, o que incluso se los vio con funcionarios de Mauricio Macri hablando de vaya uno a saber qué cosas, porque sobre los destinos de los trabajadores o de la clase trabajadora en general no se habló. No se habló, digo, porque en el reflejo de las políticas del gobierno nacional en diferentes organismos no las hubo. Sí hubo muchos sindicatos que estuvieron allí dando la batalla para no perder derechos, para que la gente, no solo la clase obrera, para que la gente en general no pierda derechos. Bueno, eso hay que leerlo, ¿no? Porque después desde una junta interna donde apenas pueden juntar a 40 trabajadores para sacarse una foto, de ahí te quieren decir cómo hay que definir los destinos de un sindicato o de una clase trabajadora, ¿no? 40 contra 7.000. Sí, o también esto de lo sindical y lo político, cuando
como se dice, ¿no? En vez de ser el brazo político de una central, de un sindicato, la expresión, un candidato, un puesto legislativo o ejecutivo, termina siendo a la inversa, ¿no? Y es un sindicato, un gremio, una central embarcado en una agrupación política, en un partido político, ¿no? Para impulsar los intereses de 3 o 4, ¿no? Uh-huh. Pasa, de hecho pasa, ¿no? O sea, pocos logros sindicales para sus pares, para sus compañeras y sus compañeros, y diputado, concejal, ¿no? Mientras tanto venimos a hablar de la revolución que ya está a la vuelta de la esquina, si se concretan las ideas que se impulsan, los otros son todos burócratas. Claro. Sin embargo, en el día a día la situación no cambia, 2 décadas casi más. Sí. Alguna vez hay que hablar también de eso. Sin dudas. Y ayer me parece que, y lo charlábamos fuera del aire, ¿no? Hubo un despacho y hubo un ajusticiamiento público dentro de lo que pasó en el ámbito sindical también, y me parece que Cristina Fernández de Kirchner hizo referencia a eso. Si te parece, repasamos algún testimonio de lo que fue ayer. Vamos a ahora en un ratito compartir el testimonio de Abel Furlan, ¿no? De la UOM, un sindicato que tiene mucho para dar, mucho para hablar y mucho para hacer referencia de lo que ha sido la política del macrismo aquí en la República Argentina. Muy bien, seguimos con más Salida Colectiva. Salida Colectiva. La vida y la actividad de las organizaciones sindicales está en AM Cumbre. Todos los sábados de 12 a 13, Salida Colectiva. 12-14 minutos, continuamos en Salida Colectiva, y a propósito, ¿no?, de lo que son los roles sindicales, como siempre decimos, a nivel internacional, nacional, y en este caso con un referente, con la historia de un referente hecha documental, ¿no? Vaya si tendrá capítulos, ¿no?, en la vida de Evo Morales. Y vamos a charlar con el director junto a Diego Briata. Estamos hablando de Santiago Vivacqua, le agradecemos la atención. No va rumbo a Mar del Plata, rumbo a la feliz tiempo de Festival de Cine, ahí en Mar del Plata. Una Mar del Plata que en el 2005 lo tenía ahí a Evo Morales. Uh-huh. Porque el 2005 fue el famoso no al ALCA, ¿no? Esto, hacía unas horas nada más, el tren del Alba, un tren que partió de Buenos Aires con figuras de distintos ámbitos, Diego Armando Maradona, por ejemplo, ¿no? Distintas actrices, actores, referentes sociales, Emir Kusturica, ¿no?, el director, decirle, registrando el mismo, partían hacia lo que fue toda esa movida donde se le dijo no al ALCA y se ganó, se ganó, esa batalla se ganó. Y uno de los que promovía en ese momento era este dirigente sindical de Bolivia, Evo Morales. Y Seremos Millones también deja registro de las distintas alternativas de la vida de Evo Morales. Le agradecemos a Santiago Vivacqua, que es uno de los directores del documental. ¿Qué tal, Santiago? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días para la audiencia, para toda la provincia de Neuquén y para la familia sindical. Bien, ¿qué vinculación que tiene, ¿no, Evo? Repasábamos, ¿no? Y en ese 2005 estaba en el tren y fue uno de los activos protagonistas, ¿no? Junto a Hugo Chávez y otros tantos. Tal cual. Sabes que justamente ese episodio es uno de los tantos que reflejamos en la película, como en la distancia uno pierde un poquito de referencia, pero en ese momento Evo estaba en el tramo final de su campaña que lo llevaría luego a la presidencia, ¿no? Uh-huh. Así que Chávez, de hecho, en el discurso lo presenta como, che, les quiero presentar a alguien que va a crecer mucho como dirigente, todavía no era presidente, y ahí lo presenta en el estadio a Evo. Y bueno, es seguramente para Evo un momento crucial que determina un poco el rumbo y los apoyos que va a tener para desarrollar su gobierno en los próximos años, ¿no? Así que, bueno, ese como otros momentos que contamos en la peli, que intentan narrar de alguna manera en 1 hora y media lo que es la historia reciente la historia política reciente de Bolivia de los últimos 40 años probablemente.
y cuándo desde la perspectiva que ustedes fueron trabajando, la figura de Evo trasciende lo sindical, nunca dejando esa herramienta para encabezar el proyecto para después encaminarse hacia la presidencia de Bolivia? Bueno, eso es algo que él con muchísima claridad determina en un momento. En Bolivia lo sindical y los políticos partidarios estaban escindidos, no había correlación, y de hecho Evo cuenta en la película, y una de sus denuncias en muchas instancias era que había una doctrina que estaba impuesta por Estados Unidos del mundo sindical, que determinaba que el sindicalista no podía hacer política partidaria. Y él es durante los 90 que da esa pelea, da esa discusión, y determinan en el 95 formar el partido político que en el 97 lo llevaría después a ser diputado primero, y bueno, después de 2 intentos a ser presidente. Pero es él justamente uno de los que impulsa y que plasma con acciones esta idea de que el sindicato pueda discutir la política partidaria, pueda estar en el gobierno. En los 90, en un momento en el que tal vez movimientos que podríamos llamar o ver como parecidos, no sé, de organización sindical campesina, que a otros lados en la región, por ejemplo en México, terminaron tomando la determinación de ir por las armas, de intentar una revolución armada. Evo en Bolivia toma un rumbo firme por armar un partido político, por disputar en elecciones democráticas, y lo lleva a ser el primer presidente indígena de su país. Así que bueno, con ese contexto de comienzo, digamos, toda la historia de su recorrido político son muy interesantes, y la verdad que por eso nosotros estamos encarando este proceso de dar difusión a la peli. Después de 2 años de trabajo, bueno, empieza ahora la etapa de que más gente la pueda ver. Santiago, y la vida, sin duda, no solo de Evo Morales, sino de Bolivia, es un vértigo absoluto, digo, porque desde el 2005 hasta lo que fue el golpe de Estado, digamos, pasaron muchísimas cosas buenas y tragedias, ¿no? Pero la película, ¿sobre qué aspectos focaliza? ¿Qué etapas? Digo, porque son muchas, muy amplias y procesos largos y a veces complejos de entender para alguien que no habita o no vive lo que es la realidad política de Bolivia. ¿Sobre qué aspectos centrales hicieron foco para este documental? Bueno, mira, justo recién, hace minutos nada más, veníamos acá charlando con Pablo Soria, que es el guionista de la peli, con quien compartimos todo el proceso de investigación, y hacemos un poquito un repaso de cómo fue este proceso también para nosotros y con qué hechos nos fuimos quedando en todo ese recorrido. Y hablábamos también un poco esto de intentar trabajar los procesos y no tanto los hechos puntuales, ¿no? Uh-huh. Entonces, sin lugar a dudas, a partir de que Evo llega a la presidencia, que ya es un hecho muy trascendente en toda la historia política del país, después de eso ellos encaran un proceso que tiene 3 ejes: las nacionalizaciones, la refundación del país con la constituyente y la constitución del Estado plurinacional, y la redistribución del ingreso nacional, que proviene fundamentalmente de las nacionalizaciones para las mayorías, digamos. Como uh-huh. Esos son los 3 ejes que ellos trabajan, y ya llegando al tercer mandato encaran el proceso de industrialización, ¿no? Uh-huh. Políticamente diría que esos son los ejes principales sobre los que trabajan y sobre los que van hilando cada uno de las decisiones que van tomando, ¿no? Porque incluso tiene que ver esto con, digo, y una concepción de pueblos originarios, ¿no? Hablar de procesos y no de hechos, y no de fechas cronológicamente establecidas. Tal cual, y en todo ese proceso político terminan encabezando justamente personas que nunca habían tenido acceso a la vida política del país. Una de las entrevistadas dice: cuando se funda el país no participó ninguna mujer, ningún indígena, ningún campesino en la discusión sobre la Constitución, sobre el formato y sobre cómo iba a ser la República. Bueno, éramos el 80% de la población. Hoy, 200 años después, estamos discutiendo una constituyente que nos incluye a todos, ¿no? Y eso, digamos, marca muy muy fuerte cuál va a ser la impronta de ese gobierno. Que igual
a pesar de que tiene esas características muy puntuales del proceso político boliviano, es un proceso que acompaña a todos los demás procesos que vivimos en la región, y que la verdad que está bueno también para pensarnos un poco de lo que pasa en Argentina, lo que pasa en Brasil, lo que pasa en Chile, como es una especie de espejo sobre el que mirarnos, donde a veces, visto de afuera, hay cosas que se ven más claras, ¿no? El vínculo con Estados Unidos, la intervención imperialista y las limitantes que nos ponen desde afuera para tomar decisiones soberanas, bueno, en Bolivia quedan como muy claras, ¿no? Blanco sobre negro, todo es muy claro y muy interesante, ¿no? Pues, por la potencia que... Sobre todo me parece, Santiago, también interesante esto de que derriba muchos mitos, ¿no? Que un indígena no puede tener una carrera política, definir los destinos, ser un estadista, que no se pueden nacionalizar, que es imposible hoy pensar en una nacionalización de la banca, de los recursos naturales. Digo, sirve también para esto, ¿no? Sí, y la verdad que en cierta medida, si bien hay obviamente miles de razones de contexto que limitan la toma de decisiones en la política, pareciera que en Bolivia eso no importó, asumieron, y como dice Álvaro en la película, asumimos en enero y en mayo ya estábamos nacionalizando. Cuando la decisión política está de ir para adelante con ese tipo de cosas, después, bueno, hay que tener un pueblo y un gobierno que banque, ¿no? Porque los ataques van a venir enseguida, como también pasó en Bolivia. Pero bueno, es posible, y con decisión y con un gobierno fuerte, con un pueblo que acompaña, se puede hacer. ¿Cómo manejaron, Santiago, las situaciones y los episodios extraordinarios que hay en la vida de Evo, para no sobreabundar en ellos, pero sí también para dejar una marca? Digo, alguien que en un avión no le permiten aterrizar en Europa, ¿no? En el territorio austríaco, donde estaba contrarreloj en cuanto al combustible, ¿no? Por decisiones totalmente arbitrarias. Alguien que termina saliendo, para simplificarlo, ¿no? Entre llamadas telefónicas del presidente mexicano, el presidente electo en Argentina, con un avión que también estaba en peligro y con una ruta no segura. ¿Cómo trabajaron esas cuestiones? Mira, en líneas generales siempre trabajamos la vida de Evo en función del proceso político y no en función de la vida personal, ¿no? Porque nosotros lo que nos interesaba era contar el proceso político y Evo como su máximo líder, su máximo exponente. Después, por supuesto, hay muchas decisiones que son difíciles de tomar en términos de qué incluir y qué no. Por ejemplo, el episodio que vos narrás del avión en Europa no lo incluimos, a pesar de que es un episodio muy conocido y bastante claro de qué simboliza, qué significa en el contexto mundial un presidente como Evo. Pero bueno, quedó afuera, pero incluimos otra cantidad, digamos, una decisión muy difícil qué poner y qué no, ¿viste? Todo el tiempo estás con ese debate. Y después otros episodios, como por ejemplo toda la movida del tema de cómo salía el exilio, que bueno, también es bastante conocido. De hecho hay un libro de Alfredo Serrano Mancilla que cuenta los entretelones de esas discusiones, de esas charlas, de esos llamados. Si bien todo ese entramado latinoamericano está en la película, nosotros nos interesó lo que sucedió en el territorio, el entramado de personas y de situaciones que determinaron que Evo pueda salvar su vida, y son infinitamente más ordinarias y más cotidianas de lo que uno supone, ¿no? Decisiones muy chiquititas de personas, de militantes, de personas de territorio, que pusieron un auto, que se les ocurrió que habría que abrir un portón y salir rápido porque por el otro portón estaban entrando no sé quién, de encontrar una casa en el monte para refugiarse y pasar la noche. Una frazada En el piso. Esas anécdotas, esas cositas chiquititas que determinaron realmente de salvarle la vida a Evo, conjuntamente con toda esta articulación internacional, que es lo más conocido, pero nos fuimos a meter en el minuto a minuto, ¿no? Y también encontramos algunos archivos que nos brindaron compañeros de la zona que pudieron grabar en ese momento, que son absolutamente impresionantes, reveladores. Hay una cámara en el momento exacto que Evo está abandonando el país, dando un discurso de despedida a las personas que lo estaban ahí protegiendo, que es realmente impresionante. Creo que vale la pena solo ese archivo ver la película. Y bueno, espero que también el resto, para quienes la vean, les sume algo también en relación a la reflexión y pensar un poco todo lo que pudimos hacer cuando nos organizamos, cuando estuvimos unidos como pueblo, y los desafíos que tenemos hoy por delante, cuando hay una región que pareciera que se va articulando en cierto sentido
pero bueno, con muchísimas dificultades donde está costando que se consolide un bloque que gobierne para la mayoría. Y también no esta condición, la organización, la referencia clara del liderazgo, que no necesariamente ese liderazgo, ¿no?, que hay que tener en claro y no a veces disputar por una cuestión minúscula, no necesariamente va a ser el que encabece administrativamente o en un ejecutivo las distintas etapas que se vienen, ¿no? Ahí para ver una suerte de similitudes entre Argentina, Bolivia, también Brasil, y ver cómo son esos desafíos, ¿no? Sí, tal cual. Lo que Evo sí deja muy en claro todo el tiempo, y que tiene él además, hay algo que es hermoso de Evo, que es muy consistente en su posicionamiento y en sus discursos desde que tiene 18 años hasta hoy. Mantiene ciertos ejes que no cambió nunca. Uno de ellos es el valor de la unidad, como incluso en la etapa más formativa del partido y las alianzas que se fueron tejiendo para poder llegar al gobierno, pero también hoy, dando la discusión de un gobierno en el que él es líder del movimiento, pero no es presidente, el valor de la unidad aparece siempre como algo central. De hecho, también, bueno, es un poco la idea del cierre de la peli en el discurso que él da en Chimoré después de haber regresado del exilio, ¿no? Así que, bueno, me parece que hay un montón de cosas también para pensar, esto de los liderazgos, para pensar el tema de los movimientos y de por qué un líder a veces es necesario y sintetiza una cantidad de cosas que otras personas no pueden. Sin duda. Y bueno, también aparece algo interesante con el tema de la reelección. Bueno, ¿qué pasa, no? Que con los sistemas democráticos que nosotros tenemos, donde la reelección aparece como una condición, y bueno, ¿a quién beneficia? ¿Por qué está puesta la condición de reelección? ¿En qué momentos esas cláusulas aparecen? Porque las leyes hay un día que se escriben, y ese día a alguien se le ocurrió que había que poner ese artículo, ¿no? Entonces, bueno, en Bolivia eso sucede de manera súper clara. Cuando se arma la nueva constitución que refunda el país, iba a haber reelección indefinida, y por presiones de derecha que en el medio articulan un golpe de Estado que fracasa finalmente, pero en ese contexto se negocia el artículo de la limitación de la reelección, que bueno, muchos años después a Evo lo va a limitar para ser reelegido por cuarta vez, ¿no? Sin duda. Santiago, ¿cómo sigue el documental después de la presentación allí en el Festival de Cine de Mar del Plata? ¿Dónde la podremos ver? ¿Dónde se la podrá encontrar? Mira, está ahora comenzando este camino que tiene más que ver con presentaciones especiales y con festivales, para después llegar a la presentación en salas. Hoy todavía no tenemos una fecha para presentación en salas, pero sí tenemos un calendario de festivales. En el cortísimo plazo, bueno, hoy se puede ver a las 19 en el Teatro Colón en Mar del Plata, mañana a 11:30 de la mañana en el Cine Los Gallegos, también en Mar del Plata, en el marco del festival. El 11 de noviembre se va a estar proyectando en una muestra itinerante también vinculada con el Festival de Mar del Plata en La Rioja, y en paralelo en un festival en Altagracia, Córdoba, y después el 7 creo que y el 10 de diciembre se va a estar participando seleccionada en competencia oficial en el Festival de La Habana, en Cuba. Que bueno, también eso para nosotros es realmente muy, muy, muy alentador. Estamos muy contentos con la selección oficial competencia en el festival. Un festival que tiene muchísima historia, que tiene muchísima proyección para el cine latinoamericano. Clase A. ¿Cuáles? Claro. Entonces, bueno, eso la verdad que para nosotros es también muy, 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 muy lindo, y bueno, alentador también de lo que vaya a pasar. Y también tenemos pensado, digamos, en el corto plazo, poder presentarla en Bolivia, ¿no? Es algo que desde que comenzó la peli tenemos ahí como el norte de poder proyectarla en la zona cocalera, en el trópico de Cochabamba, donde, bueno, estuvimos trabajando y haciendo todas las filmaciones, pero ahora que ir con la peli terminada, bueno, es una instancia que estamos esperando. Plataforma sí, casi sí, difícil, ¿no? Medio complejo. No es que nosotros no nos parezca buena idea. Nos parece que ese problema son los otros. Claro, no por nosotros. Mira, yo creo que la peli, si bien indudablemente tiene mucho contenido político y
y tiene un posicionamiento muy claro. La verdad que la pensamos para grandes audiencias. Que vos, aunque por ahí políticamente no coincidas con Evo, que vos veas la peli y te resulte interesante, que te resulte disfrutable, que tengas una excelente calidad de imagen, que tengas hallazgos de archivo y un trabajo de investigación sólido, un argumento que te sostiene el interés en toda la película. Y además tenemos, que me parece que es difícil haber llegado hasta acá sin nombrarlo, tenemos el acompañamiento de musical de Gustavo Santaolalla y de León Gieco y de Mi Bolivia, ¿no? Ujú. Toda la película está montada sobre música instrumental de Santaolalla, con 2 temas de Gieco y una canción final compuesta por los 3, con poesías y lecturas de el propio Evo Morales. Así que es un combo que, bueno, la verdad que espero que quienes vean la peli puedan disfrutar. Gracias, Santiago. Un abrazo inmenso y hasta la próxima. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por el interés y esperamos también poder mostrar la peli por allá muy pronto. Seremos Millones es la película que se presenta hoy en el Festival de Mar del Plata sobre la vida de Evo Morales. Charlábamos con uno de sus directores, el otro es Diego Briata, quien estaba del otro lado de la línea, Santiago Vivacqua. Seguimos con más Salida Colectiva. Salida colectiva. La vida y la actividad de las organizaciones sindicales está en AM Cumbre. Todos los sábados de 12 a 13, Salida colectiva. (12:37) continuamos en Salida Colectiva, la vida de las organizaciones sindicales. Nos vamos acá a tierra de pioneros, así se llama Centenario, ¿no? Y vamos a charlar y a dialogar con el delegado de ATE, referente de la zona ahí de Centenario, Ricardo Tapia, ¿no? A propósito, ¿no? De distintos frentes de conflicto que se llevaron a cabo ahí por el espacio, por la seccional, bueno, y después de una larga lucha y una larga pelea, que vamos a pedirle que recuerde que nos refresque algunos puntos, lograron la reincorporación, ¿no? De esta trabajadora despedida del Hospital de Centenario. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Hola, buen mediodía para vos, Hernán, para todo tu equipo y para toda la audiencia. Bien, Ricardo, bueno, finalmente la trabajadora, ¿no? Que había sido despedida se logró reincorporar. ¿Cuál era la cuestión central del conflicto, Ricardo? Bien, como lo decís vos, la verdad, digamos, estamos muy contentos, felices de poder haber conquistado y logrado la reincorporación de Marianela Gutiérrez, quien es auxiliar de enfermería, y ella viene trabajando en el 2020 cuando comenzó la pandemia. Lamentablemente por cuestiones arbitrarias y decisiones del actual director Nicolás Vicio, las autoridades de recursos humanos del Hospital de Centenario, en complicidad con Néstor Miranda, evaluaron a ese trabajador arbitrariamente con un lineamiento y con mecanismos irregulares en la cual la compañera, al ser mal evaluada, se la da de baja, se la despide sin ningún fundamento, no teniendo en cuenta los criterios establecidos al momento de evaluar a una trabajadora. Entonces, el conflicto comienza con esta situación, con esta compañera despedida ya por el 19 de octubre. Esta lucha nos llevó más de 2 semanas con conflictos, con reclamos, con radios abiertas, con panfleteadas. Nos tocó cortar la ruta al no tener respuesta. Intentamos muchas veces tener diálogo con Néstor Miranda, que es el jefe de zona. Posteriormente tuvimos una reunión que no prosperó con el subsecretario Alejandro Ramela, el subsecretario de Salud, en la cual obviamente los trabajadores, las trabajadoras del hospital, de los centros de salud de esta localidad, en asamblea fueron, digamos, contundentes y fueron endureciendo las medidas hasta que el 1 ahora de noviembre se realizó una reunión en la cual estuvieron presentes el jefe de zona, Néstor Miranda, el director del hospital, y estuvimos presentes dialogando y manteniendo, digamos, la postura, los fundamentos y los argumentos que teníamos y que eran sólidos,
en cuanto a que esta compañera había sido mal evaluada, la verdad, estamos felices. Ricardo, suele suceder que a partir de a veces un conflicto particular, después se termina desnudando la situación general que hay en muchos organismos. ¿Cómo está el sector salud ahí en el Hospital Centenario, digo, en la zona este de aquí de la provincia? Y mira, viene con varias, muy buena la pregunta, porque viene con muchas situaciones irregulares con la anterior, digamos, con conducción de Florine. Se mantiene, esperemos que no suceda después de, digamos, este conflicto, no se mantenga, digamos, el mismo alineamiento arbitrario en contra de los trabajadores, trabajadoras. No han resuelto el faltante de recursos humanos que tienen las compañeras mucamas. El sector homoterapia estaba funcionando con laboratorio, una verdadera barbaridad, locura, en la cual, producto de este conflicto, bueno, se separó. Homoterapia va a tener su propia dependencia, sigue faltando el recurso humano en el sector de enfermería, en servicios generales. Por suerte, desde la comisión y también producto también nuevamente de este reclamo, se pudo lograr que desde las comisiones salgan ya los perfiles y próximamente los concursos para ingreso al sector de servicios generales, de laboratorio, de limpieza. O sea, hay una situación de faltante de recursos humanos que no venía resolviendo, digamos, la conducción, sumado a que desde recursos humanos, digamos, tienen estas prácticas de acomodar o resolver jefaturas a dedo. Si no me gusta, digamos, de tu cara te evalúo mal. A ver, un dato importante. La compañera Marianela Gutiérrez, que producto del conflicto la pudimos reincorporar a su lugar de trabajo, su evaluación ella la aprobaba con un 65 en puntaje. Le habían puesto los 64, o sea, nada, no entendemos por qué estas prácticas, pero bueno, realmente lo mismo pasó en los centros de salud. Hace poquito fue público conocimiento lo que pasaba en el centro de salud de Villa Obrera, con las situaciones de violencia. O sea, los trabajadores de salud tienen que, aparte de sufrir estas cuestiones dentro del hospital, sufren lo que está sucediendo tanto en Vista Alegre como en Centenario, digamos, las cuestiones de violencia que vienen ocurriendo, no solamente por ahí en los centros de salud, sino también lo que está pasando en las escuelas. Claro, en relación a eso te quería consultar porque las medidas que habían realizado allí desde el hospital, después también se sumaron incluso auxiliares, creo que también Registro Civil, hubo otros organismos que acompañaron esta medida también para llevar el reclamo sectorial de cada uno de ellos. Sí, justamente mientras vos me estabas haciendo por ahí la pregunta, bueno, el programa se llama Las Salidas Colectivas, entonces nosotros entendemos que la salida es colectiva, no es individual, y el producto del reclamo, digamos, que se llevaban adelante los trabajadores y trabajadoras de salud en un marco, en un paro general, se solidarizaron distintos sectores, educación, los compañeros del EPEL, Registro Civil, Renta, compañeras municipales, pero para llevar también una serie de reclamos, como pasaba acá en el Registro Civil, que estuvo cerrado más de una semana y media, porque hoy las compañeras están trabajando en un edificio que se cae a pedazos, que no tiene las condiciones mínimas, no tienen baño. Son 4 compañeras para todos los trámites que realizan los vecinos y vecinas de Centenario y Vista Alegre. O sea, 4 compañeras para resolver todo lo que tiene que ver con su trabajo, y teniendo en cuenta el crecimiento poblacional que han tenido esas 2 localidades. Sin duda. Hoy, bueno, se pudo resolver, digamos, esta situación en Registro Civil, sumado a que se caía excremento de murciélago, había una plaga, o sea, situaciones que tienen que padecer las trabajadoras, y bueno, fue un poco el marco de salir todos los sectores, manifestar, digamos, el malestar que hay en algunos puntos, y entendiendo que obviamente la salida es colectiva. Ricardo,
Gracias por estos minutos para el programa y bueno, seguiremos en contacto para cualquier conflicto que haya que visibilizar allí y también para seguir acompañando la vida de las organizaciones sindicales. Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes, que tengan un buen fin de semana y un saludo a la audiencia. Hasta pronto. Ricardo Otavia, delegado de ATE, conducción provincial allí en la zona este de la provincia del Neuquén, con esta reincorporación en el hospital de Centenario, bueno, y también la situación de diferentes organismos. Queremos aprovechar también para saludar, hoy es el día de camilleros y camilleras del Sistema Público de Salud, así que a todos ellos y a todas ellas, porque no solo son médicos y médicas, ¿no?, los que hacen y llevan adelante el sistema público. Aparte, momentos clave, en entrada y salida de quirófano es quien uno mira con más cariño y afecto, ¿no? Creo que lo hice por experiencia. Y también, y también siempre hay palabras ahí de aliento, ¿no? Siempre presente. Abrazo inmenso, realmente. Salida colectiva. La vida y la actividad de las organizaciones sindicales está en AM Cumbre. Todos los sábados de 12 a 13, salida colectiva. Sick of all bang, jazz funk, thrash rock with distortion on, the moving, grooving, grinding, cruising, dissidents, 12-tone beat. Continuamos en salida colectiva de M Cumbre 1400, FM 98.3, aquí para la capital neuquina. Decíamos al inicio del programa, hubo un acto en Pilar ayer en el Congreso de la UOM, donde el secretario general Abel Furlan se refirió a esto de que no hay solución gremial sin solución política, ¿no? Esa frase que acompañaba atrás el cartel del acto donde estaba la vicepresidenta. Vamos a compartir parte del testimonio de lo que dijo Abel Furlan. Del macrismo y después de la pandemia y ahora de la guerra. Hemos sido solidarios, hasta nos animamos a firmar actas de suspensiones para poder sostener todos y cada uno de los puestos de trabajo. Sin embargo, el sector empresario no ha hecho lo mismo. Sin embargo, el sector empresario muestra permanentemente mezquindades y no reconoce el esfuerzo de cada uno de nosotros. No lo reconoce. Trabajamos y producimos más. La economía crece y cada vez nos empobrecemos más. Y esta es una realidad que nosotros nos hemos comprometido con cada uno de ustedes de transformarla. No venimos a representar a trabajadores pobres, mucho menos vinimos a representar la desesperanza. Todo lo contrario, vinimos a representar a trabajadores dignos. Vinimos con todas las pretensiones de devolverle la esperanza a cada uno de ustedes. No puede ser que nosotros estemos discutiendo que tenemos que recomponer nuestro salario para garantizar el plato de comida. Que no se equivoquen aquellos empresarios que dicen que el mejor salario es el que pueden pagar. No, el mejor salario es el que nos da dignidad a cada uno de nosotros. Compartíamos el testimonio de ayer de Abel Furlan, secretario general de la UOM, en relación a parte de lo que tuvo que atravesar, ¿no?, el sector metalúrgico durante la pandemia, después la guerra. Y acá me parece que, y en esto me parece que también es bueno establecer una discrepancia, porque mucho se habla de sectores, ¿no?, como nombró el macrismo, ¿no?, de los sectores de los CEOs, que no sé si hay que pensarlos en términos de que sean villanos que almuerzan personas, sino hay gente totalmente convencida en que lo que hacen está bien, ¿no? De esto de que pensar que los derechos tienen un costo, ¿no?, que algo que dijo el referente principal de la Corte Suprema de Justicia aquí en otro país, ¿no? Digo, para terminar un poco con esta cuestión, o sea, no pensarlos como seres villanos demoníacos, no, o sea, es gente que piensa que esto está bien, trabaja para estos
lo que hay que tratar de hacer es demostrar lo contrario. Incluso lo señalábamos también con Evo Morales, no se pueden tocar los recursos naturales, no, porque esto lo tienen que hacer los empresarios. No, sí, nosotros también sabemos cómo hacerlo esto. Sí, la clase trabajadora es la que día a día hace esto, ¿no? En más de un organismo no están los representantes puestos por los directorios y sin embargo los organismos, las empresas y todo sigue funcionando. Me parece que también es válida la discusión en ese sentido. Continuamos aquí en Salida Colectiva y a propósito de lo que va a ser el próximo miércoles 9 de noviembre, elecciones en la CTA de los trabajadores. Va a haber a nivel nacional y a nivel también aquí provincial. Está en línea el candidato, ¿no?, a ser el secretario general por esta comisión ejecutiva aquí en Neuquén, Carlos Quintriqueo. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo va? Buenos días, Hernán. Buenos días al equipo y a la audiencia. Bien, ¿no? Una jornada electoral que se viene con ciertas particularidades, ¿no? ¿Cómo se está, ¿no?, a días de que se celebre la misma? Sí, bueno, hoy el día 9 se llevará adelante una elección en todo el territorio nacional de la CTA de los trabajadores, ¿no?, que en el orden nacional encabeza el compañero Hugo Yasky y el compañero Daniel Catalano, y en la provincia quien les habla junto a la compañera docente Noelia Rams y el compañero Juan Carlos Hernández, el compañero de la actividad privada. Por eso creo que el día 9 es ratificar también una línea de conducción que venimos elaborando, y esta CTA realmente en la provincia del Neuquén, la CTA de los trabajadores por primera vez presenta una lista ejecutiva provincial, dado que desde la fractura del 2010 la CTA de los trabajadores no presentaba. Bueno, en esta ocasión nos toca asumir esa responsabilidad, ¿no? Hablábamos con Hugo Yasky programas atrás, ¿no? Y bueno, y remarcaba la trascendencia, ¿no?, de que tenga representación aquí la central, la CTA de los trabajadores. ¿Cómo analizás vos, Carlos, debido, ¿no?, de alguna manera a tu recorrido dentro de la CTA, esta instancia, ¿no?, con esta coyuntura, tanto a nivel nacional, internacional, aquí regional? Creo que son tiempos donde nosotros debemos reforzar la construcción de la central. Siempre sobre todo lo que significó el macrismo marcó una etapa también, y cuando la derecha sigue acechando, creo que más que nunca debemos reforzar la construcción de la unidad de la clase trabajadora, y en este caso a través de la CTA de los trabajadores, pero sin despreciar también y el poder aspirar a una construcción colectiva hacia adelante con el resto de la central, en el caso de la CGT, poder ir construyendo en unidad realmente la representación de las y los trabajadores en todo el territorio. Decías, Carlos, como refiriéndote a la unidad, como organización de base está ATE, ¿no? Pero también señalaste incluso al principio a la CIAP, digamos, lo que hace a la actividad privada. ¿Cómo es esa construcción? ¿Se está avanzando, digo, en diferentes lugares para seguir sumando sectores a la CIAP? Sí, de hecho nosotros, venimos hoy, el sindicato de la actividad privada que hemos construido junto a los compañeros, bueno, Juan Carlos, los demás compañeras y compañeros de la actividad privada, poder seguir sumándolo, ¿no? Hoy son más de 1.200 los trabajadores que se encuentran agrupados, pero hay todo un camino para andar y un desarrollo, teniendo en cuenta que en la actividad privada dentro del Estado hay muchísima, tanto en los municipios, en los distintos sectores, que todavía no hemos alcanzado a llegar y estamos tratando de poder llegar. Uh-huh. A nivel para seguir construyendo, ¿no? Sí, y en relación a eso también siguiendo en la misma senda de lo que planteabas, a nivel nacional, ¿no? Siempre se habló de la posibilidad de la unificación de la CTA con la CGT. ¿Cómo está a nivel regional? Digo, porque hay más una relación más directa, más estrecha con referentes de la CGT. Acá a nivel local, ¿cómo está la situación con otros sindicatos que forman parte de la CGT? Mira, nosotros tenemos buena relación, de hecho, bueno, tanto con los compañeros de petroleros, de comercio, de cada una de las organizaciones que están dentro de la CGT, y ojalá pudiéramos, y siempre lo discutimos con ellos, poder tener inclusive acciones en conjunto, porque en definitiva cada uno
representa, si bien a un sector o a un grupo de trabajadores, pero en definitiva vivimos en la misma provincia, tenemos los mismos problemas, padecemos las mismas cuestiones, e inclusive no por no ser estatales, pero también están vinculadas a la principal actividad, que es la actividad petrolera en nuestra provincia, que acá genera en muchos casos también hasta desigualdad, inclusive producto de la propia actividad, que hace que tengamos trabajadores con unos niveles salariales y otros trabajadores con otros. Creo que es necesario también poder tener una relación mucho más estrecha para que cada una de las partes pueda conocer cuál es el desarrollo y el trabajo y lo esencial que son el resto de los trabajadores también, como en el caso de los trabajadores estatales, ¿no? Uh-huh. Carlos, en relación al día 9, el día de las elecciones, horario, lugares de votación. El horario es a partir de las 8 hasta las 17 horas. Van a estar en distintos lugares, van a haber, bueno, tanto en la sede de ATE, en distintos hospitales, en el registro civil, son por algunos de los lugares y las urnas volantes que van a pasar por el establecimiento educativo, en el caso del Consejo Provincial de Educación, en el propio Consejo también, es donde van a estar las urnas a lo largo y ancho de la provincia. Hay más de 47.000 trabajadoras y trabajadores en condiciones de votar, y bueno, ese día esperemos que haya una participación importante, porque creo que legitima, hay 2 listas que se presentan, en el caso la que represento y una lista más, ¿no? ¿Dónde pueden chequear el padrón para ver el lugar de votación? Nosotros vamos a estar el día lunes seguramente pasando un link porque hubieron algunas correcciones que, bueno, desde la CTA Nacional se estaban mandando los padrones definitivos, así que el día lunes se va a dar publicidad. Perfecto. Carlos, gracias por estos minutos para Salida Colectiva. No, gracias a usted por el espacio. Hasta pronto. Carlos Quintriqueo, el secretario general de ATE y la CTA Neuquén, candidato a la CTA de los Trabajadores, 9 de noviembre, elecciones de 8 a 17 horas, nada más y nada menos que lo mejor para las entidades sindicales es sentido democrático, valga la redundancia, ¿no? Ir, asistir a las urnas y elegir a los propios representantes. Votar, como decías, entre las 8 y las 17. Bueno, y el lunes, referentes del sector, después se va a difundir un link, ¿no?, para saber dónde se vota, ¿no? Ahí hubo toda una serie de correcciones que también no se dan en este tipo de instancias. Uh-huh. Siempre cuesta todo este tipo de cuestiones, ¿no? La puesta a punto de la logística, y más cuando es a nivel nacional. Y claro, esto siempre hay que destacarlo, ¿no?, en la CTA, este rasgo, ¿no?, que sea a nivel nacional y elección directa. Claro, sí. Voto directa, sí, por eso. Y también esto, ¿no? La cuestión organizativa, lo decía Quintriqueo, lo que tiene que ver con los padrones a nivel nacional, que se organizan desde allí. En estos minutos finales ya nos estamos despidiendo de Salida Colectiva M Cumbre, pero no queremos dejar de mencionar que hoy hablamos de lo que fue aquel no al ALCA, ¿no?, a la asociación, a la Alianza de Libre Comercio que Estados Unidos de Norteamérica pretendía para América Latina y el Caribe. Y si tenemos que hablar de luchas contra el imperialismo, también tenemos que señalar que hoy se cumple un nuevo aniversario de la muerte de un referente sindical con quien hemos compartido aquí testimonio, con el hijo nada más y nada menos que de Agustín Tosco, ¿no?, quien fue un referente importantísimo del sindicato de Luz y Fuerza, de allí de la CGT de Córdoba, ¿no?, que perdió la vida, que perdió la vida, terminó falleciendo lamentablemente por una enfermedad que se podría haber curado, pero esto de mantenerse en la clandestinidad, ¿no?, es una situación muy, muy complicada, una persona que tuvo que atravesar... Preso político. Por eso, el exilio interno, ¿no?, porque incluso también muy crítico con el mismo peronismo, ¿no?, el peronismo del año 75, ¿no?, donde había muchos que incluso estaban trabajando para lo que venía, que era la tortura y desaparición de personas. Así que bueno, desde aquí, obviamente, un programa que
se refiere a las cuestiones sindicales, no podíamos dejar de mencionar que se cumple un nuevo aniversario de la desaparición física de Agustín Tosco y que dejó sin lugar a dudas un legado muy, pero muy importante y la vara muy alta, ¿no? Para muchos referentes sindicales que quieren seguir el camino de él. Bien, Gustavo, nos vamos despidiendo. 60 segundos. Mencionamos a Maradona en el tren del Alba, esto de no al Alca. Diego formó parte de ese tren, estuvo muy activo. En ese momento, Diego Maradona estaba realizando La Noche del 10. Para los más chicos, un programa televisivo que se emitía por Canal 13, es decir, Grupo Clarín, 30, 40 grupos de puntos de rating. Vino Roberto Gómez Bolaño, Pelé, todo estaba puesto ahí. Esto fue el 5 de noviembre, ¿no? El 7 cerraba el ciclo del programa. O sea, para ver los momentos y destacarlos, ¿no? También, algunos, que quizás trasciende tanto, ¿no? La vida y este tipo de acciones así, descarnada, a pecho abierto. Valía la pena. Sin duda, sin duda. Y por ahí nos podemos aprovechar unos minutos el sábado que viene también para recordar todo lo que dejó, ¿no? Porque también hay que pensar a los hechos históricos no cronológicamente, no a partir de una fecha, sino en el contexto de un proceso, como hoy lo hablábamos con uno de los directores del documental de Evo Morales, así que siempre queda abierta la ventanita. Tengo el testimonio de un actor argentino con un discurso antiimperialista que ni se lo espera. Pablo Gutiérrez en los controles técnicos, Horacio Russo en la producción, ustedes Gustavo Rodríguez. Y usted, Hernán Astudillo. Y recuerden siempre la salida es colectiva. Salida colectiva. Un programa sobre la vida y la actividad de las organizaciones sindicales. Salida colectiva. Todos los sábados de 12 a 13 por AM Cumbre. Tu radio, tu voz.